entramos en nuestro monográfico Zona Cero, como cada noche de miércoles a jueves, con nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales. Esta noche, como hemos prometido en el sumario, vamos a hablar de esas extrañas mutilaciones de ganado. Mutilaciones que se vienen produciendo a lo largo ya de muchos años, más de los que pensamos. Hay innumerables casos, innumerables testimonios, hombre, reavivados en el último decenio por el caso del chupacabras, del que supongo que hablaremos también hoy un poquito. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí, comiendo un chuletón. Comiendo un chuletón, ¿verdad? Sí. ¿Y ese pernil? Bueno, es una forma como otra cualquiera de mutilar. Eres el mutilador de vacuno. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, disgustado porque la cabeza de vaca me la han dado agujereada. Qué desagradable podéis llegar a ser, ¿eh? Lo malo es que si nos hiciera una rebaja... Tú tienes aquí una réplica de la cabeza de bisonte con agujero de bala en el cráneo, ¿no? Sí, la misma. Ya puestos a buscar antecedentes no sabía que íbamos a ir a la época prehistórica, pero me ha pasado este cráneo de bisonte, pero me parece que no va a servir para lo que vamos a hablar esta noche. No va a servir. No. Mutilaciones de ganado están de moda en los últimos años, pero como bien hemos ya apuntado, parece que esto se remonta a la antigüedad, ¿no? Hace muchos años. Se remonta, sí, no tanto como muchos quieren hacer creer, porque, hombre, estamos hablando no solo de raptos de vacas y de cabras, que eso sí, hay bueno, por lo menos casos. no hay documentación. Eso es, a eso. Me refiero que sí hay, bueno, pues documentación, más bien testimonios orales. Sí hay de raptos, pero no tanto de cirugía, un poco de lo que vamos a hablar, de estas mutilaciones tan precisas de ganado. Sí. Eso, hasta donde hemos podido llegar un poco con las documentaciones más fiables, estamos hablando del siglo XIX, y además entre la frontera de Escocia e Inglaterra, donde se producen los primeros casos constatados, no quiere decir que anteriormente no haya habido algunos, que seguro que ha habido, pero vamos, por lo menos hasta 1810, entre Escocia e Inglaterra, ahí empieza ya un poco estos casos de mutilaciones que se incentivan pues en el siglo XX y sobre todo a partir de los años 60. Pero ya digo, de una característica muy concreta, no de raptos, que hay muchísimos en el folclore, donde se habla incluso de duendes y de hadas que se encargan de raptar las vacas de los humanos, sí. Pero ya cuando se habla de mutilaciones tan precisas, tan quirúrgicas, sí hay que referirnos pues a una época muy relativamente reciente, como es el siglo XIX y el siglo XX. Vamos, que lo de las mutilaciones de ganado va con la edad contemporánea. Sí, por lo menos en el sentido que lo vamos aquí a reflejar, que de las muchas teorías que se barajan, pues hay una que es la más plausible y, por supuesto, pues entronca mucho con la época que estamos viviendo. Carlos, también se ha comentado muchas veces sobre estas mutilaciones de ganado, sobre todo en ese siglo XIX o a principios del XX. Dice, bueno, ¿hasta dónde llegan los cuatreros, hasta dónde llegan los ladrones de ganado y hasta dónde llega el misterio? Claro, es que el problema del misterio en las desapariciones de ganado, las mutilaciones en el siglo pasado, sobre todo en los Estados Unidos, e incluso en las tierras altas de Escocia, donde había ciertos problemas de bandidaje y de robo de ganado, incluso de destrucción de la propiedad vecina, pues es complicado porque no sabemos cuál puede ser la prueba, y sobre todo porque cuando se habla de mutilación o incluso de daño al ganado, no tenemos la prueba para poder compararlo con los daños que se encuentran en los casos de los que vamos a hablar ahora, que corresponden a la segunda mitad del siglo XX. Lo que sí que es cierto, y lo abro ya para luego la polémica, porque estos son los casos más extraños que rodean el fenómeno OVNI, y luego diremos por qué es fenómeno OVNI, con mucha diferencia. Primero porque es constatable, es un hecho cierto. Es decir, hay quien mutila ganado en ciertas zonas aisladas, principalmente de los Estados Unidos y Canadá, de manera regular, constante y muy notoria. Segundo, porque aunque no se da solamente en países anglosajones, es decir, está extendido por todo el mundo, lo que sí que es verdad es que, al igual que los círculos de cereal, es un fenómeno intrínsecamente anglosajón. Lo cual hace pensar a muchos investigadores, principalmente los que están orientados a la parte más folclórica o incluso de la nueva era del fenómeno OVNI, sí, que existe algo psicológico o social, es decir, algo humano en el fenómeno OVNI y en los fenómenos extraños que se producen a su alrededor. Quería comentar, y esto es como anécdota, al hilo de lo que decía Jesús, que curiosamente, así como en España ha habido casos notorios y conocidos... En Navarra hemos tenido hace poco. Sí que es verdad, sin embargo, que los primeros que yo conozco están efectivamente relacionados con el mundo de las hadas y de los duendes. Hay leyendas en el norte de España, principalmente en Cantabria y Asturias, en las que se hace referencia a ganado, el ganado llevado al mundo de los elfos por las hadas, exactamente igual que cambian los niños para alimentar a su prole, que es débil y vive en un mundo paralelo y débil. Sí. Bueno, la verdad es que a mí me llamó mucha atención porque yo creí que no había ningún rastro en las leyendas españolas, y sí que los hay. Lo que ocurre es que, claro, no es un caso exactamente igual,
porque cuando digo que es un fenómeno vinculado al fenómeno OVNI, no quiere decir que es que yo me crea que los extraterrestres comen vacas, es una estupidez. Es decir, es que tendrían ya, tendrían el matadero más gordo del mundo allí, tendrían toda una cabaña que digna de los Longhorns de Texas. Vamos a contar, Carlos, a nuestros oyentes cómo es un caso clásico de mutilación de ganado. Bueno, el caso clásico voy a poner uno como ejemplo, que es el que investigó el sheriff Stark en el condado de Walt, en Estados Unidos, del rancho de William McKay en 1988, es paradigmático. Un día el dueño del rancho, William McKay, comunica a la oficina del sheriff del condado de Walt que han aparecido extraños marcas y ganado mutilado en sus tierras. El sheriff, obviamente, lo que es propiedad privada, inicia una investigación y las fotografías, las tengo por ejemplo todas, porque son oficiales y públicas, muestran ganado aislado, solo, separado de la cabaña principal, incluso no estabulado, es decir, cogido en pasto, cuando en realidad, en este caso además era un periodo otoñal en el cual ya empezaba, la zona muy fría, donde empezaba a guardarse en establos, separado y aislado, que tenía parte del cuerpo arrancado, principalmente en la cabeza, y cierta parte de lo que luego ha sido curiosamente prohibido por el mal de las vacas locas, toda la parte de los huesos centrales de la columna, y con una curiosidad que es aterradora, sin sangre. Sin sangre. En este caso estaban vacíos de sangre, se habían vaciado la sangre completamente. Hay otros casos donde los órganos internos son extraídos. Exacto, en otros casos parece como si la vaca hubiera sido operada, es decir, como si hubieran elegido cierto tipo de órganos para quitárselos y dejarla tirada en el campo. Claro, la sensación en un caso como este, no es el típico del cuatrero, es decir, aquí ni nadie que esté robando ganado, aquí ni nadie que esté cogiendo ni siquiera ganado para comer, porque es que tampoco hay evidencia, tampoco son animales, los animales no chupan la sangre. Ni tampoco las vacas ni arrancan el cerebro o la columna o la espina dorsal, es decir. Y un coyote o un puma no hace eso. Sí, sobre todo los coyotes puma no tienen dos manos para un bisturí para abrir la vaca. La verdad es que es francamente complicado. Entonces, cuando el sheriff se enfrenta a un caso como este, tú puedes presumir de dos cosas. Quieren asustarles, si se trata de generar miedo en alguien contra el que tú tienes una diferencia, que es el típico caso de los primeros casos de Escocia, donde eran fundamentalmente enfrentamientos entre familias jacobitas y pro-británicas, y podía haber algo de eso. Segundo, está claro que no pretenden robar. Tercero, está claro que no pretenden embriones ni aparecer, pues una chorrada, no haría falta hacer todo eso. Es decir, ¿qué es lo que quieren entonces? Es decir, ¿quién hace una cosa así? ¿Y para qué? Es decir, el problema, es que es un crimen sin móvil. Es un crimen sin móvil, en este caso en el reino animal, pero Jesús en algunas ocasiones dice, son experimentos secretos del ejército, pero si fuera secreto no... Lo harías con una vaca secreta en tu propio aeródromo, por ejemplo, en tu propio centro de investigación. Tu granja privada, ¿verdad? Y ahí harías los experimentos que quisieras, no los dejarías en el campo, ¿no? Así es que nos encontramos ante un fenómeno absurdo. Sí, yo me acuerdo incluso en los casos de Navarra, que en principio decían, no, esto es cosa de lobos. Sí, además fue en las Bárdenas. Si hubiese lobos en las Bárdenas, pues vale. Claro. Es un fenómeno absurdo, y eso es lo que despista, hombre, y por eso estamos tratándolo en la zona cero, porque tiene ese enigma, ese misterio, porque si no, no tendría demasiado sentido si realmente la hipótesis de los depredadores, como se ha barajado, fuera la correcta. Entonces, pues muy bien, ya se sabe más o menos que podrían ser lobos o coyotes, o a saber qué animal, y punto. Pero es que no es así, es más complejo, pero tampoco encajaría en otras hipótesis de las que se han barajado. Básicamente, y hago un resumen, serían 4. Estamos hablando de la de los depredadores, que puede ser, porque en algunos casos sabe que lo que son las moscardas o moscardones, en colaboración con coyotes, por ejemplo, pues te pueden dejar una res de este tipo, pues totalmente limpia de sangre y con orificios, como si fueran eso, con una cirugía precisa. Pero no todos los casos explicaría la hipótesis de los depredadores. La otra, estaríamos hablando, la que se ha barajado, la que me parece más fantasiosa, pero que tiene sus seguidores, que es la hipótesis extraterrestre. Cuando ocurren este tipo de fenomenología de mutilaciones de ganado, dicen los testigos que previamente han visto unas luces sobrevolando el lugar. Y de hecho después nunca aparecen rastros de pisadas ni de huellas, sino que los animales mueren limpiamente, desangrados, pero sin ningún rastro de ningún tipo, de ningún animal o de ninguna persona que se haya acercado allí. La otra es la de cultos y ritos satánicos, no lo olvidemos, porque parece también muy fantástica, pero tiene sus seguidores y hasta cierto punto tiene su credibilidad, porque en muchos lugares donde se han producido mutilaciones de ganado, y estoy hablando del noroeste de Argentina, o de Chile, o de Puerto Rico, son zonas donde hay cultos animistas, donde hay cultos más o menos relacionados con el satanismo, aunque no sería así, porque no son cultos al diablo, pero sí rituales con sangre, y una buena forma de suministrarse de sangre es con reses, con vacas, con cabras, etcétera, etcétera, y serían posiblemente los autores de algunas de estas mutilaciones. Y la otra, que es la más fantástica, pero posiblemente la más
creíble, no tan increíble como algunos dicen, sería pues la conspiracionista, es decir, podrían ser militares o agentes de la CIA los que estuvieran estudiando pues los efectos de estas mutilaciones y las repercusiones sociales que podría generar esto en la población. Esa es, desde mi punto de vista, la que tiene más puntos a favor, y después diremos por qué hay argumentos. Por lo tanto, eso es todo lo que se maneja. Todo ello, todas ellas son descartables, pero todas ellas también tienen ciertos puntos de aceptación, ciertos puntos de credibilidad. Pero cogidas de forma individual son absurdas todas ellas. Las mutilaciones de ganadas no corresponden a ningún patrón, y lo que decía Carlos, son crímenes perpetrados por alguien que no se conoce muy bien el móvil. ¿Siempre ocurre con ganado doméstico, Jesús, o a lo mejor ha ocurrido también en ganado salvaje, como puede ser una manada de ciervos? Sí, también ha ocurrido. Sí. La clase de víctima varía desde animales domésticos como vacas, cerdos, caballos, conejos, perros, cabras, hasta animales salvajes, se ha encontrado. Por lo tanto, eso es un indicio muy válido para pensar que lo que es importante es la sangre. O sea, no tanto el destruir la ganadería de un pobre ganadero, que se la destruye, porque claro, matas de 20 cabezas que puedan tener, 10 las destrozas de esta manera, pues las has arruinado, ¿no? No, sin embargo, animales salvajes también se han encontrado. Por lo tanto, lo que están buscando es la sangre. Claro, si buscamos la sangre, que es una buena pista a seguir, ¿qué pretenden con esta sangre? Lo de los ritos satánicos o estos rituales demoníacos puede tener su credibilidad en lo que decíamos, ¿no? Es un buen suministro de sangre. Pero ¿por qué presentar el escenario de los hechos para que aparezca como algo sobrenatural, e incluso para vincularlo con los ovnis, porque es machacona la existencia de esas luces que ven los testigos? Bueno, pero también podemos hablar del mundo invisible, ¿no, Carlos? Hay que hablar del chupacabras en este asunto. Sí, de hecho el chupacabras podría ser una variante de este fenómeno. Lo que pasa es que es muy especial, porque el chupacabras supone un paso más allá, en el sentido que hay un culpable. Sí. No es una broma, el chupacabras es el culpable. En tanto que en la mutilación clásica de ganado no hay culpable, no hay nadie, no hay nada, no hay rastro. Solo luces, extrañas sombras, algún ruido, nada más. Jesús ha apuntado el primer punto. Por ello, porque cuando pasemos a los culpables, que el chupacabras sería uno de los ejemplos, sí, ya veríamos que hay otro factor muy nuevo, muy nuevo en el sentido de que ha sido analizado de una manera más seria muy recientemente, no hace tiempo. Ya siempre he dicho que el chupacabras le perjudica su nombre. Claro. Es lo que le ha generado la mala fama que tiene, no otra cosa. Bueno, su nombre, su canción, el merchandising, en fin. Sí, es un nombre así siniestro. Bueno, pues que una de las cosas más curiosas es que ya en un libro del año 89, en Alien Harvest, una cosecha alienígena, un grupo de investigadores americanos se dio cuenta de dos detalles. Es decir, de todo el fenómeno ovni y toda esa famosa estructura teatral que hay alrededor, aparentemente absurda, lo de coger lechugas, lo de hacer implantes, todas estas tonterías, implantes, estar hartos de perforar narices, parece que hacen piercing con que le hagan el implante no lo creo que considere una tontería. Pero Jesús, que no tiene ningún sentido, que es algo absolutamente absurda, que no parece tener lógica de ningún tipo. ¿Para qué quieres lechugas? De tener ya 4.000 millones de toneladas de lechuga. Bueno, pues que esto es exactamente igual. Bueno, si es una civilización avanzada y quieres una vaca, con una vaca tienes de sobra, hasta la puedes clonar. No. Van a coger determinadas cosas de ciertas vacas de distintos sitios, normalmente en Colorado, en Nevada, ¿por qué allí? No te vas a la India. Y no solo sangre, que aquí estamos hablando de sangre, que hay veces que en algunas de estas reses, algunos animales, les falta una oreja, y órganos muy especiales, lengua, como si buscaran trozos de piel. Claro, unos órganos en especial, pero en ese caso solamente, en esa vaca únicamente, como si fuera una vaca marcada de antemano, de hace muchísimo tiempo. Es decir, a esta vaca, la del rancho Guard, le vamos a quitar las orejas, pero a la de al lado no, a esa solamente los ojos. Ya esta le quitamos la sangre, pero a la otra una pata además. Como si fuera aparentemente absurdo, pero esa absurdidad es lo que le da coherencia, curiosamente, porque ya claro, el fenómeno ya tiene mucho más en estudio profundo de 30 años, y claro, con la experiencia que te da el tiempo, te das cuenta de dos cosas. Primero, esto no es obra de bromistas. Segundo, quien lo hace está muy organizado. Tercero, no es que esté organizado, es que tiene una dimensión mundial en su forma de operar. Cuarto, se arriesga mucho, porque lo hace en Estados Unidos. Se puede elegir lugares más exóticos para hacerlo. Y quinto, quiere que le vean y no quiere que le vean. Es decir, no quiere ser visto, pero quiere que los testigos vean algo. Y ese algo es el teatrillo. Es decir, es la manipulación que hace que la cosa parezca sobrenatural, misteriosa, mágica, extraña. Sí. Llámalo como quieras. Deja la prueba muy visible. De manera que, si esto es como dice Jazz Vale, un mecanismo de refuerzo que se va de vez en cuando apretando, cada vez es más raro, porque cada vez los testigos reaccionan de una manera.
Unos piensan que es satánico, otros creen que es el gobierno, otros piensan que son los extraterrestres. Sí. De manera que estás de nuevo en el juego eterno del fenómeno ovni, que nada es lo que parece, pero es que lo que parece tampoco es. Entonces te encuentras en una especie de camino sin salida que nunca avanzas y donde jamás encuentras pruebas concluyentes de nada. Se llevan pruebas, se llevan una oreja, se llevan un ojo, se llevan el total del líquido sanguíneo, se llevan vísceras, dejan el cuerpo. Es todo tan extraño. Claro, si quisieran confundir, pues operarían de diferentes formas, ¿no? Extraerían la sangre y luego deformarían el cuerpo, lo machacarían para dar otra impresión, pero no, es que además lo hacen como riéndose, ¿no? Exactamente, ahí es un poco lo preocupante. Yo no me creo la hipótesis extraterrestre, a pesar de que mucha gente lo defienda, porque ahí entraríamos en unas conspiraciones, bueno, cuanto menos curiosas. ¿Nunca han dejado pruebas, Jesús, ni una huella de camión, nada? No, las pruebas que hay, y es un poco las que voy a citar ahora, cuando la vaca en cuestión, por ejemplo, ya que estamos poniendo el ejemplo de la vaca, sí, está desangrada, nunca se aprecia el menor resto de sangre en el lugar, ni en la piel de la vaca, ni en el suelo. O sea, es como una combustión espontánea, ¿no? ¿Sabes que se hizo un experimento de cómo se va la sangre? Luego os lo cuento, es fantástico. Bueno, entonces, ¿qué rastros hay de esto? Pues claro, son muy difusos. Bueno, en algunas ocasiones se ha informado de la presencia de misteriosas luces en la zona, ¿no? Y esas luces se sabe que procedían de misteriosos helicópteros negros silenciosos. Con lo cual ya tenemos ahí algo que nos hace pensar si son helicópteros por muy pintados de negro. Ten en cuenta que casi siempre estas mutilaciones se producen en la nocturnidad. Entonces, el que estén pintados de negro tiene su lógica para el camuflaje. Bueno, pues estos helicópteros negros silenciosos iluminaban los pastos haciendo, según las declaraciones de un testigo, más claros que con la luz del día. Claro, y un chorro de luz que procedía directamente de este helicóptero. Si estamos hablando de helicópteros y no de naves, y no de solo luces, nos está poniendo ya sobre la pista de que a lo mejor algunas de estas mutilaciones tienen que ver con militares, agentes de la CIA, que, como se dijo en su momento, estuvieran estudiando los efectos de un gas neurotóxico o de radiactividad. Y esta teoría, fíjate que se reforzó cuando en 1980 un editor de un periódico, el Denver Post, llamado Palmer Hoyt, muere en extrañas circunstancias pocos días antes de haber formulado una hipótesis. Y él había dicho que el FBI, junto con la CIA y tal vez otras agencias de defensa, estaban colaborando en una acción conjunta que buscaba proteger a estos extraños mutiladores. Es decir, ponía el dedo en la llaga de que realmente en las mutilaciones estaba esta gente, en la CIA y en el FBI o algunas agencias de defensa. Bueno, no sé si casualidad o no, pero Palmer Hoyt muere poco tiempo después de estas declaraciones. Claro, pero si está bien, pero a no ser una hipótesis sociológica, que quieran realizar algún experimento de índole sociológica, pues no lo sé, porque claro, si no, tienen bases de 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Pueden tener su granjita y hacer todos los experimentos que les parezca oportuno. No tiene sentido. O sea, esto es de cara a la sociedad. Está claro, es una proyección, es teatro, claro. Al principio. Voy a apuntar algo que ya se dijo en su momento, pero que lo vamos a relacionar, a pesar de que yo no creo que esté tan relacionado, que es el chupacabras y estas mutilaciones. Por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho, bueno, si el chupacabras está detrás de estas mutilaciones y necesita sangre, necesita vacas, cabras, para alimentarse, es decir, es como si, imagínate, fueran estos helicópteros negros, cogen a su bestia genética elaborada en un laboratorio, que es el chupacabras, lo sueltan, dice, la hija, vete a comer un poquito, y después la cogen otra vez, la recogen con su helicóptero y la llevan al laboratorio. No tiene más sentido, porque es más fácil cogerte a la cabra o a la vaca, llevarla a la granja suya del laboratorio, y que allí se dé... Fíjate, Nelis, lo que cabe ahí, del tamaño de Asturias, la base de... Sin embargo, eso podría explicar... Fíjate si caben vacas, ¿eh? Claro, eso podría explicar la impunidad con la que se mueve y la rapidez con la que se mueve el chupacabra, que aparece en Puerto Rico y después se le ve en Chile, se le ve en Argentina, se le ve en Costa Rica, se le ve en muchísimos lugares. Bueno, eso podría explicar, pero aún así sigue teniendo un componente absurdo. Un dato muy significativo a la hora de analizar las mutilaciones de ganado y de relacionarlas con centros de inteligencia o bases aéreas norteamericanas. En mayo de 1980, en Cimarrón, en el estado de Nuevo México, una madre llamada Myrna Hansen y su hijo fueron abducidos. Fue un caso que tuvo su repercusión en la prensa y luego, bajo hipnosis, intentan recordar lo que les ocurrió en este mes de mayo de 1980, porque tenían un tiempo perdido. Bueno, lo que recuerdan es que ven a unos seres pequeñitos de piel grisácea que están mutilando a una res viva y que a continuación fueron llevados a unas instalaciones subterráneas cerca de Las Cruces en Nuevo México, donde
cuenta, sigue contando esta mujer, Myrna Hansen, donde ven un contenedor con un líquido rojo en cuyo interior se encuentran con la cabeza y el cuerpo de un ser humano, así como con una lengua de vaca. Claro, por supuesto, el espectáculo debía ser bastante terrorífico. Hasta aquí... Es una película gore. Claro, sí, es un caso es que está hecho a propósito para que parezca una película gore. Hasta aquí está claro que hay una relación directa con los supuestos extraterrestres. Abducen a esta mujer y cuando la llevan, no a una nave, sino en este caso a una base subterránea, pues descubre que tienen contenedores con vísceras de animales y también humanas. Pero lo curioso es que este caso fue investigado por un experto en electrónica llamado Paul Benevitz. Vamos, que daba a entender esta mujer que los cabezones se lo estamos dando pipa con nosotros, ¿no? Exactamente, sí, que estaba haciendo de todo tipo de marranadas, ¿no? Sí. Paul Benevitz empieza a investigar este dato y el caso de Myrna Hansen y tras analizar la microcápsula implantada en Myrna, porque aquí hay uno de esos implantes famosos, descubre, y ojo al dato, descubre que las señales de radio que recibía en su cerebro, el cerebro de Myrna, procedían ni más ni menos de una base militar, la base militar de Manzano, cerca de la base aérea de Kirtland. Con lo cual nos está poniendo otra vez sobre la pista de que este aparente escenario de que se le quiere dar todo una representación extraterrestre, es decir, las luces, las abducciones, el tiempo perdido, este tipo de visiones que tienen los abducidos, al final todo nos lleva al mismo lugar. Casi siempre, y eso es algo que se ha estudiado, donde aparecen estas mutilaciones masivas, cerca, estoy hablando de Estados Unidos, cerca hay una base militar. ¿Casualidad o no casualidad? Yo creo que no. Desde luego, esa hipótesis no hay que descartarla. Lo que pasa es que estas bases militares, si es cierta esta hipótesis, quieren aparentar sus hechos como si fueran visitas extraterrestres, y aquí lo relacionaríamos con otro de los casos, desde mi punto de vista, fantasmagóricos, que es ni más ni menos que el famoso pacto que supuestamente hizo el gobierno de Estados Unidos con los extraterrestres, donde a cambio de tecnología punta, pues ya sabes que está relacionado con el famoso manifiesto de Majesty 12, bueno, pues el gobierno recibe ayuda tecnológica de vanguardia a cambio de garantizar a estos alienígenas, a estos grises, el secreto de su presencia en la Tierra y facilitarles que puedan secuestrar a personas y mutilar ganado para sus propósitos genéticos y alimenticios. Una de las teorías más tontas de la historia. Sí, claro, porque si tú eres una civilización avanzada, te los construyes tú, los humanos, genéticamente, y los tienes en granjas y tan tranquilo. Decían que de ese pacto había surgido la tecnología STEAM, nada más. Qué chorrada más increíble. Claro, pero fíjate que se relaciona todo, y esto lo hizo John Lear, que sabes que es uno de los desinformadores más prestigiosos de la CIA. Aparte de que era un prestigioso desinformador, es que hay una provocación para que todas las pistas conduzcan a algo así. ¿Esto que nos dice que hay muchos extraterrestres que se apellidan Smith? No, pero es verdad que es eso. Es decir, consiste fundamentalmente en que tú sueltas una serie de pistas aparentemente absurdas, sí, que cuando los investigadores de prestigio se ponen detrás de ellas les llevan a la misma conclusión. Y esa conclusión está clarísimamente motivada para que parezca eso. Lo que ocurre es que, claro, no se sostiene ni siquiera en pie 5 segundos en que te pongas a pensar con calma en ello. Pero es por lo mismo que tú lo has dicho. ¿Qué hace el género humano cuando quiere comida? Genera granjas. Claro. Y mete a los animales que se quiere comer en granjas. ¿Dónde experimenta y mejora las especies que quiere devorar? En granjas. ¿Por qué en Texas, por ejemplo, hay actualmente Hereford y no Longhorn? Pues porque el Hereford da una carne muchísimo mejor. ¿Qué se hizo con el Longhorn? Pues se la apartó a los campos cereales y todavía sobrevive en los desiertos. Es decir, que es que no tiene ningún sentido. Nadie hace una selección para alimenticia en ese tema y sobre todo, ninguna civilización avanzada cambia tecnología por comida, hay que ser tonto. De todas formas, ¿en África o en Asia se han dado casos? Sí, sí los hay, pero otra de las cosas tan interesantes es por qué se dan tan recurrente y masivamente en los Estados Unidos. Cuando si tú quieres coger algo, desde personas hasta animales, y no dejar huellas, bueno, que te puedes llevar Uganda entero que no se entera nadie. Hombre, y claro, hay ganados, hay centenares de de ñues avanzando por África que fíjate si pueden coger ahí. Y de personas que a nadie le importa en que se bazcan o no. Si yo voy a contar una anécdota muy malvada, sí, porque es que te hace sufrir. Bueno, es una anécdota real de un ingeniero francés en África que yo conocí, que había estado trabajando en los pozos petrolíferos de Gabón, y un día en la ciudad, en la costa del Golfo, donde ellos residían, se perdió un niño francés y movilizaron pues a la policía, a la gendarmería, a los paracaidistas, a todo el mundo. Y entonces uno de sus criados le dijo, bueno, claro, es que como ustedes los blancos están contados. Dijo, ¿cómo contados? Sí, claro, desaparece uno de sus niños y se moviliza todo el país. Y dice, bueno, ¿y qué? Y dice, pues que los nuestros desaparecen todo el día y no pasa nada. Entonces, bueno, pues es que es así, es decir, que parece una barbaridad, es cierto. ¿Por qué tienes que ir a Colorado a que llevarte gente o vacas? Si hay millones de sitios donde hacerlo y nadie se entera.
Es decir, es toda una manipulación clarísima. El problema es que no hay manera de saber el objetivo. Y desde luego, lo que sí se sabe con seguridad es que el objetivo es importante, porque si no, no se haría. Y se sigue haciendo. Y no nos lo enseñarían, claro. Está clarísimo, porque no te pondrían el escenario para que tú lo encontraras. Y para que el sheriff del condado de turno haga un informe. Pues tenemos una situación complicadilla, ¿eh? Yo no sé, los casos se siguen produciendo, ¿no? Claro, pero ¿sabes por qué? Porque hay muchos imitadores. O sea, yo creo que lo complejo de este fenómeno es porque se dan muchas hipótesis. Yo estoy convencido de que muchísimas de esas mutilaciones obedecen a depredadores. Claro que sí, porque se ha estudiado ese comportamiento y se sabe que los órganos sexuales, la sangre, el recto que aparece pulcramente nucleado en muchos de estos animales, eso lo pueden hacer animales, pero pequeños, o sea, lo que serían los insectos, que poco a poco van horadando, ¿no?, un poco todas las partes blandas de ese animal. Claro que se puede hacer. Entonces, si vas mezclando los casos de depredadores, los casos de prácticas satánicas en busca de la sangre, y vas mezclándolo con otro tipo de hipótesis, como estas que estamos diciendo, da la impresión de que todo es un mismo fenómeno, y que va en absoluto. Entonces, el gran problema para dilucidar lo que hay detrás de las mutilaciones de ganado es pensar que todo obedece a la misma causa. Yo creo que por lo menos hay 4 o 5 causas diferenciadas, porque ahí lo hemos dicho antes, porque en algunos casos solo falta la sangre, en otros le falta un ojo, en otros le falta la lengua. Claro. No son tan sistemáticos haciendo eso. Busquemos culpables, Carlos Canales. Primer culpable, una manipulación del gobierno norteamericano de alguna de sus agencias, de las cuales se lleva toda la palma de momento los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, la FOSI. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas de las pruebas parecen inducir a ello. Ya ha citado Jesús una, pero hay muchísimas más. Muchísimas más que además están relacionadas con alguna de las bases secretas voluntariamente secretas públicas, esa cosa tan rara que hacen los americanos. Esas que todos conocemos. Esas que todo el mundo conoce, pero que da igual, porque no las conoces, porque las conozcas, tienen 11.000 kilómetros, como en Ennis, perdón, 11.000 kilómetros cuadrados, con lo cual te da absolutamente igual, tiene el tamaño de Asturias, dices, está allí, sí, claro, pero a ver quién sabe lo que hay dentro. Sí. O el caso de Holloman, que en este caso es una de las principales, de las que reúne muchas pruebas en contra de algún tipo de actividad dirigida desde allí. Sí que es verdad que la forma en la que el fenómeno salta de un lugar a otro, la forma en la que aparece, los testimonios, es profeso claramente de los supuestos helicópteros negros con un ruido sordo y cargados de luces que operan en el campo en lugares deshabitados, pero donde se garantiza que hay algún testigo lejano que pueda ver algo, pues bueno, parecen obedecer a algún tipo de manipulación de alguna agencia gubernamental norteamericana que puede estar llevando a cabo un proyecto de dimensión desconocida con objetivos que no tenemos ni idea de cuáles son. Eso por un lado. Segundo culpable. El segundo culpable, acaba de decir Jesús, son los emuladores, los imitadores, que podrían ser desde sectas satánicas que aprovechasen el hecho de las mutilaciones de ganado para, de esa manera, pasar ocultos, o al revés, es decir, que el gobierno norteamericano imitara las prácticas de determinados grupos satanistas para hacer eso. ¿Cuál es el problema? La extensión del fenómeno es demasiado grande para un grupo de satanistas. Segundo, la estructura de las huellas, es decir, esto suele ocurrir en pueblos muy pequeñitos, aislados, en zonas remotas, donde hay gente, población, pero no lo suficiente como para que un grupo de satanistas no pasara desapercibido. Es decir, bueno, en cuanto que aparecieran 2 o 3 tipos raros en un pueblo, el sheriff rápidamente se hubiera dado cuenta. Tercer culpable, el chupacabras o cualquier tipo de elemento genético natural, pero artificialmente modificado por alguien. Dejamos a alguien en interrogación. 4. Bromistas, eso es imposible. Y sin embargo sabe que hay algún caso. De hecho, por ejemplo, los que hicieron la prueba de cómo vaciar de sangre una de las vacas no eran bromistas, pero fue una prueba, iba a decir, de práctica pura de cómo hacerlo. Lo hicieron con unas copas de cristal calentadas en la base y al calentarlas lo apoyaron sobre las incisiones realizadas para que actuara como una ventosa. Y consiguieron recoger toda la sangre de un ternero en un tiempo relativamente breve sin dejar ni una sola marca en el suelo. El problema es que lo que no fueron capaces es de evadir completamente las huellas. Es decir, es que hay algunos de los casos donde parece que han venido del aire, es decir, como si no hubiera ido nada alrededor. Y eso no es posible. Último culpable. Bueno, que fueran extraterrestres, pero es que yo no me lo creo. Extraterrestres, chupacabras, bromistas, helicópteros negros, tenemos de todo, emuladores, depredadores naturales. Tenemos toda la panoplia, todo el catálogo. Jesús. Por eso es tan complejo, aunque yo lo reduciría a 2 hipótesis que creo que explicaría pues el gran porcentaje de todos los casos de mutilaciones de ganados. Uno son los animales carroñeros, no lo olvidemos, hay muchísimos de esos animales y se han hecho pruebas donde se demuestra claramente que los animales carroñeros en colaboración pueden hacer unas cosas similares a lo que hemos encontrado en estos animales. Y después, que eso es lo más preocupante, porque además hay un dato que no hemos mencionado, que es el rastro calórico que se han encontrado en estas reses. Un rastro calórico de hasta unos 150 grados centígrados, que quiere decir
que tuvo esa temperatura en aquellos aparatos, herramientas o instrumentos que se utilizaron para hacer las incisiones, para hacer estos orificios a los animales. Es decir, estamos hablando ni más ni menos que si esto se hacía en 2 minutos, ni más ni menos que con una especie de rayo láser, que es el que causó estas incisiones para que se produjera con tanta rapidez esta desangración, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 150 grados centígrados en estas operaciones efectuadas en 2 minutos, estamos hablando de intervención humana. Conclusión, desde mi punto de vista, a pesar de que no explicaría todos los casos, pero yo creo que estamos hablando, o estamos diciendo uno de estos fenómenos tan extraños donde se oculta alguna clase de operación militar a gran escala, mediante la cual se estaría manipulando ganado en cantidades enormes con un evidente propósito genético, porque si no, no tiene sentido la extirpación de órganos, y dentro de una operación donde creo que su último fin se nos escapa, ¿no? Sigue siendo un enigma. Sí que hay una cosa está clara, es a largo plazo y no tienen prisa. Pues son las cosas de la zona cero. Por cierto, amigo, usted tiene una granja, pues salga a echar un vistazo esta noche, ¿eh? Sabe usted que en cuanto se escucha luego hay imitadores. Tú dando esperanzas. Sí. Bueno, Carlos Canales, Jesús Callejo, ¿vosotros no tenéis ganado? No. Por ahora. Bueno, pues eso me parece muy... Es que Jesús tiene un optimismo siempre. Sí, está pensando en comprar un rancho en la Patagonia. Sí, en la Patagonia ahí para criar ganadito. Pondré una alambrada eléctrica. Vale. Y algún misil Stinger, por si las moscas. Bueno, pues el próximo domingo, si los Stinger lo permiten, estaremos aquí de nuevo en la tertulia de la Zona Cero. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos.